Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y nos acompañan en los estudios Isaac Esteban Fernández y Nahuel Becoli de Angelo para referirnos al estudio comparativo sobre los derechos sexuales entre España y Ecuador que han realizado estos dos chicos desde la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la NUEC. Emitimos este programa desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países en América y Europa, uniendo a los dos continentes en la región iberoamericana. Un agradecimiento gigante a nuestra red internacional de contactos que comparte y multiplica esta información en el ciberespacio y por los distintos medios digitales. A UTPL Radio, a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmiten en diferido este programa. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Como lo hemos anunciado, se encuentran ya en los estudios dos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, quienes también son parte del staff de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la NUEC, a través del programa de intercambio iberoamericano. Los voy a presentar. Ellos son Isaac Esteban Fernández, el autor de este estudio. Él es estudiante de doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, y también es voluntario internacional adscrito a la Comisión de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador. Hola. Bienvenido, Hola, muy buenos bienvenido días. Isaac. Muy buenas tardes. Bienvenido a este programa. Y del otro lado está Nahuel Becoli de Angelo, colaborador de este estudio. Él también es estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que estamos en casa, en la UAB. Y es voluntario internacional adscrito también a la Comisión de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador. Qué gusto tenerlos por fin en este programa, chicos. Y para iniciar queremos preguntarles sobre qué va esta publicación. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días en los distintos lugares que nos escuchan. La pregunta de entrada va para Isaac. ¿Sobre qué va esta publicación? Tú eres el autor. Bienvenido, ¿eh? Hola, muchísimas gracias. Bien, como bien has mencionado antes, hoy mismo vamos a hablar sobre nuestro estudio comparativo sobre sobre los derechos del colectivo LGTBI en España y en Ecuador, y va precisamente, como bien indica el título, de esto. Hemos hecho un análisis comparativo sobre cuál es la situación de los derechos LGTBI en España y en Ecuador, puesto que al final el objetivo principal que tenemos desde ANUEC es contribuir a la lucha por los derechos humanos y la igualdad, y creemos que es muy importante que para conseguir lograr esta lucha, para llevarla a cabo, vayamos como abriéndonos de mente, vayamos conociendo las distintas realidades, porque un defecto muy grave que se tiene en el mundo de las relaciones internacionales es que siempre se suele analizar el mundo desde una perspectiva muy eurocéntrica, sobre todo desde Naciones Unidas y desde la Unión Europea. Y creemos que es de vital importancia comprender las distintas realidades que nos rodean para lograr esa igualdad de derechos. Estamos trabajando actualmente en un proyecto de intercambio iberoamericano que buscamos impulsar a partir de este trabajo y otros más que vamos a hacer, y al final este es el objetivo. Ya vamos a hablar de ello, Isaac. Contarles a nuestros radioescuchas y también a nuestro público que nos ve y nos mira a través de YouTube, a quienes los saludamos ahí en directo, bueno, a través de YouTube. El estudio
La publicación titula Estudio comparativo sobre los derechos sexuales entre España y Ecuador. Se los colocaré debajo de la publicación para que lo puedan descargar. Esto se publicó el 4 de octubre del 2023 y a cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de ANUEC en Barcelona, España, y tiene el número de DOI con el cual se citan a sus autores y colaborador. Entonces, queremos preguntarle a Nahuel, ¿qué fue lo más complicado de hacer esta publicación? Tú eres un colaborador, porque Isaac te pidió colaboración. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más complicado? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación aquí. Estoy muy contento de poder participar en este proyecto. Y respondiendo a tu pregunta, he de ser bastante franco. Tampoco es que haya sido un gran reto, una gran complicación, pero la gracia de esto es que nos ha permitido expandir nuestra mente y sobre todo nuestro conocimiento. Tenemos un punto de vista que está muy centrado en la realidad que vivimos, en la realidad de nuestro país, en la realidad de nuestra localidad. Pero nos ha costado el hecho de poder ver una realidad bastante diferente a la nuestra, una realidad que es la del mundo de Ecuador y que al final investigar, claro, estamos en la época de la información, en la época donde puedes encontrar todo en internet, pero realmente qué tan complicado es salir de este punto de vista tan eurocentrista o tan simplemente enfocado donde vives. Al final tiene bastante tela la cosa. Muy bien. Recordarles también a nuestro público que esta publicación está dirigida a la sociedad civil, a todas las personas, no tiene discriminación, y principalmente a miembros del colectivo LGTBI para que expandan igual su mente respecto a estos datos comparativos. Lo pueden consultar estudiantes, investigadores, académicos, activistas por los derechos humanos y el público en general, como lo dijimos. Y aquí quiero preguntar otra vez a Isaac y luego a Nahuel, ¿cuáles son algunas de las conclusiones importantes? Porque entiendo, Isaac, que tú te referiste a las conclusiones o tu análisis corresponde a España. Y luego a Nahuel sobre Ecuador. ¿Cuáles son algunas de estas conclusiones importantes? Bien, pues las conclusiones más relevantes de nuestro trabajo, sobre todo en mi parte, en la parte de España, he podido comprobar cómo España es un país pionero en materia de derechos e igualdad, sobre todo en materia de feminismo y del colectivo LGTB. Sobre el tema del colectivo LGTB, que al final es donde está más centrado nuestro trabajo, pues podemos comprobar cómo España, por ejemplo, puede presumir de ser el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2005, o también el quinto país del mundo en aprobar las adopciones homoparentales. Podemos ver cómo España, aunque aún queda mucho por lograr y mucho por avanzar, puede presumir de tener una posición privilegiada en esta materia. Y eso es muy importante porque España, al ser uno de los países iberoamericanos y que tiene una gran influencia sobre el resto de los países en América Latina, pues sus políticas enfocadas a los derechos humanos y a la no discriminación, a la inclusión y a los derechos del colectivo LGTBIQ+, pues están siendo significativos con respecto a Ecuador. ¿Qué nos cuentas ahí de las conclusiones? Esta relación con Ecuador, o fueron muy independientes los dos países en sus políticas de inclusión. Cuéntanos un poco la parte de Ecuador. Por la parte de Ecuador es imposible hablar de Ecuador sin hablar de España. Al final tenemos en cuenta que es una colonia y que, por ejemplo, gran parte del análisis se centró en que antes de la colonización todo este tipo de problemas simplemente no se llegaban a plantear. Pero hablando desde un punto de vista más actual, muchos podríamos decir que la situación de Ecuador es muy diferente a la de España, sí, desde luego, pero es mucho más compleja de la que pensamos. Al final hemos visto como cosas de que sí, tardó bastantes décadas en despenalizarse a diferencia de España, pero un año más tarde de su despenalización, en el 95, podemos ver que se protege como grupo vulnerado a la homosexualidad dentro de la Constitución. Y esto es una cosa que, por ejemplo, España no lo hace. A mí, como estudiante de Derecho, me gustaría remarcar la importancia en el hecho de que los derechos del colectivo LGTBI estén marcados en la Constitución, puesto que al final lo que las leyes hacen ya no solo es actuar como fuerzas coercitivas para obligar a las personas a obrar de cierta manera y penalizarlas, sino también que al final construyen un sistema de valores en las sociedades, y el hecho de que
la protección del colectivo LGTB esté reconocida en la Constitución, pues esto es una gran iniciativa para contribuir a que las sociedades progresivamente se vayan volviendo más tolerantes. Es verdad lo que dices, Isaac, y ahí queremos hacerte una repregunta. ¿Qué sucede exactamente en España con la comunidad LGTBIQ+? ¿Qué está sucediendo ahora? Hay muchas libertades, hay obligaciones también. ¿Qué se está luchando? ¿Qué está pasando en España? Bien, personalmente, como os te he comentado antes, España goza de una posición privilegiada de derechos LGTB, pero es que aún el problema no se ha acabado. Aún sigue estando muy presente la discriminación hacia las personas del colectivo, ya sea en los entornos escolares, con casos de acoso escolar hacia personas que forman parte del colectivo, también en algunos casos de acoso laboral. Hasta hace nada no había una ley que penalizara el hecho de que por formar parte del colectivo te rechazaran a la hora de alquilarte una vivienda. Podemos contemplar cómo España está avanzando y en el ordenamiento jurídico cada vez está buscando de proteger más al colectivo LGTB para garantizar la igualdad entre todos los españoles, pero sí que es cierto que en materia social aún queda mucho por lograr. Queda mucho, queda mucho. Y también, Nahuel, queremos consultarte de los datos explorados en Ecuador y América Latina, porque el estudio también habla un poco de América Latina, dice lo que está sucediendo con la comunidad LGTBI y estos casos de discriminación. ¿Qué se ha visto en Ecuador? ¿Qué está sucediendo exactamente en el país de lo que tú has podido explorar y ver así en este estudio? A muy grandes rasgos hemos podido explorar cosas como que, por ejemplo, se legitima dentro de la Constitución la familia tradicional, vulnerando el derecho de adopción, y es una cosa que todavía se está luchando en el territorio ecuatoriano, y así con otros diferentes temas. La cosa está de que, claro, nosotros hemos tenido un estudio bastante reducido y limitado, y como ha comentado bien mi compañero al principio, a través de este proyecto iberoamericano nos gustaría poder explorar más esta realidad ecuatoriana. Qué bien, felicitaciones a ambos. Les voy a compartir a quienes nos ven y nos escuchan el abstract de la publicación. Los derechos y libertades sexuales son derechos humanos que deben ser respetados y ejercidos sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Desgraciadamente, no todos los países los defienden ni existen suficientes garantías para permitir el desarrollo de la libertad sexual de forma efectiva. Este dossier, esta publicación, presenta un breve análisis de la situación de los derechos del colectivo LGTBIQ+, en España y Ecuador. La razón por la cual se analizan estos dos países tiene que ver con el proyecto de intercambio iberoamericano que lleva adelante la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, y para comparar el nivel de protección estatal al colectivo LGTBIQ+. Y en estos dos países muy importantes, icónicos de Iberoamérica, asimismo esta publicación persigue informar los derechos y libertades sexuales de todas las personas y de forma igualitaria en nuestras sociedades. Realmente es un trabajo que tiene incluso licencia libre para citar y está muy bien posicionado. Sabemos dentro de ANUEC que ya alcanza las 250 descargas y visualizaciones, con lo cual la verdad es que es, diríamos, desde el espacio de investigación, que a tan corta edad habéis hecho un hito muy importante, que 250 personas puedan descargar y estén leyendo este dossier, es decir, que lo están analizando, comentando, discutiendo y que estamos aportando. Pero también yo quiero que me cuenten un poco, porque están en ANUEC, ¿qué proyectos futuros se vienen? Sé que vais a presentar el dossier en una conferencia, un conversatorio internacional el 28 de noviembre, eso es el día martes, y paralelamente en los dos países, pero con ANUEC, ¿qué proyectos se vienen o cuáles son sus deseos dentro de esta acción iberoamericana? Pues bien, nuestra principal motivación, pues efectivamente, es exponer las dos realidades que se viven en los distintos países, en España y en Ecuador, en materia del colectivo LGTB, pero no queremos limitarnos solo al contenido de nuestro trabajo, sino que buscamos abrirnos de mente, que puedan llegar nuevas aportaciones de gente distinta, que podamos construir como una especie de debate sano,
con aportaciones de ideas, desde el respeto. Qué bien, yo realmente los felicito porque claro, al estar vinculado con ANUEC y ser nuestra organización de apoyo, es fundamental sus observaciones y el punto de vista que pueden imprimir ya con un grado de actualidad. Nahuel, ¿qué proyectos se vienen? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Ahora mismo uno de nuestros grandes focos es el de poder realizar un intercambio iberoamericano para así poder realmente expandir nuestro estudio de campo y poder abrir la mente. Está muy bien poder buscar en internet información, intentar hablar sobre la realidad de Ecuador, pero si no vivimos esa realidad va a ser complicado poder hablar de ella. Y lo mismo por la parte de Ecuador, un intercambio de ecuatorianos en España y en nuestro caso, españoles en Ecuador. Yo es que felicito esa iniciativa y ese deseo que tienen de explorar y hacer este auténtico intercambio iberoamericano, reconociendo además, señoras y señores, que somos países hermanos. Yo he vivido el verdadero intercambio al estar ya en España y al sentirme parte de la sociedad, pero también sin dejar mi arraigo dentro del Ecuador y contribuir ya con una visión un poco más grande, aún occidental, pero bastante más amplia del mundo. Y yo creo que es la oportunidad para que este año 2024 estos dos chicos que han presentado esta publicación puedan hacer este auténtico intercambio. Estáis pidiendo patrocinadores, ¿no es cierto? Lleváis Sí. adelante un proceso De ahí. hecho, ya estamos buscando distintos patrocinadores, nos estamos reuniendo con diversa gente. Hace poco asistimos al 8º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Caixa, donde tuvimos la oportunidad de hablar con distintas personas y bueno, ya veremos si nuestro proyecto de intercambio iberoamericano sale adelante y se puede realizar. Muy bien. Nahuel, para cerrar ya el programa, ¿qué dices a todo el público que nos ve y que nos escucha? Bueno, sobre todo un mensaje de que por favor leeros este artículo, merece muchísimo la pena, y si no es nuestro artículo es investigar en internet. Estamos en la época de la información, por favor intentad abrir la mente y simplemente dejar de lado este punto de vista tan local y simplemente poder vivir este cross-cultural experience. Muy bien, muchas gracias Nahuel y Isaac. ¿Algo más que quieras decir, Isaac, o ya cerramos? Muchísimas gracias por invitarnos a los dos y por darnos voz para compartir nuestra investigación. A ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Segundo con Isaac. Y en este punto agradecemos al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este programa, asimismo a UAB Radio, UTPL Radio y Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmiten fielmente el programa al aire. Saludos a nuestra audiencia que nos escucha en FM. Y no quiero dejar de recordar que si este programa ha resultado interesante, lo puedas compartir y darle like. No olvides compartirlo y darle like. Gracias a quienes son nuestros suscriptores y se suman a la señal a través de Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify, Instagram y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional en el mundo. A la ANUEC por el apoyo y a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Derechos Humanos, con quienes se vienen futuras colaboraciones. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto fue Derechos a Boca, el programa 182. A Isaac y Nahuel los veremos y escucharemos más a menudo en nuestro programa, pues como lo han dicho, son parte del staff de ANUEC y participan en futuras grabaciones, porque también están en este proyecto iberoamericano. Será con nosotros hasta una próxima emisión.